A su reseña curricular. La doctora Norma Vaca Tavira es secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados y profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es licenciada en Economía y maestra en Estudios Urbanos y Regionales por la UAMX, doctora en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora profesora con licencia en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la UAMX, miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT Nivel 2, lideresa del Cuerpo Académico Género, Migraciones y Desigualdades. Es cofundadora de la especialidad y de la maestría en género en la UAMX. Tiene experiencia docente en licenciatura y posgrado en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Humanidades, Geografía y Planeación Urbana y Regional. Hasta 2018 fungió como coordinadora del Centro de Investigación y Estudios en Movilidades y Migraciones Internacionales de la UAMX. Fue coordinadora del Comité Ejecutivo del Programa Nacional Estratégico Seguridad Humana de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación de CONACYT. Coordina el seminario permanente La Vida en el Centro, Cuidados, Trabajo y Bien Común desde los Territorios. Es fundadora y actualmente encabeza la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados de la UAMX. Participa en diferentes redes de investigación que estudian las dinámicas de movilidad y de trabajo en territorios rurales con perspectiva de género e interseccional. Entre sus últimas publicaciones están Niñas, Niños y Jóvenes en las Movilidades, México-Estados Unidos, acercamientos a sus experiencias de vida y escolares, 2022, coeditado con Mojica y Bustamante. El capítulo Jóvenes Rurales del Sur, Cultura de la Migración y Resiliencia en Experiencias de Movilidad Transnacional, con Sosa y Rosendo, 2022. El libro colectivo Género, Movilidades Laborales e Interseccionalidad, Experiencias Prácticas y Agentes en Circulación, con Becerril. Más allá de las fronteras, emociones y sentimientos de padres migrantes en el contexto de la migración temporal en Canadá, 2023. Pandemia y pospandemia, escuela y vida cotidiana de niñeces rurales en el centro de México, 2024. Movilidades para el cuidado, 2024. Los libros colectivos La vida en el centro, Trabajo, Cuidados y Género en Territorios Rurales, 2024. Género, Feminismos y Espacialidades, 2025. Y Personas en Movilidades, Cuerpos, Emociones, Fronteras y Trabajo, 2026. Norma es una feminista convencida del trabajo colaborativo. Bienvenida, doctora. Ella nos va a impartir la conferencia titulada Accesibilidad Universal y Grupos Migrantes. Adelante, doctora. Muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto estar en estas jornadas, en esta facultad. Muchas gracias, doctora Esther, a ti y a tu equipo por la invitación. Y bueno, vamos a conversar sobre grupos migrantes y su relación también con la accesibilidad universal. Esta conversación a mí me ha gustado tenerla, prepararla, porque me demandó pues algunas reflexiones que no había tenido en cuenta, así que agradezco también la propuesta. El objetivo de la ponencia es pues, visibilizar las experiencias de personas en movilidad, especialmente quienes están en situación de vulnerabilidad, y de ahí proponer algunos análisis sobre las dificultades que estas personas en los distintos grupos, o las dificultades diferenciales en los distintos grupos en movilidad padecen. Especialmente vamos a poner atención a las migraciones en tránsito, ruta, ¿no? En camino, porque también son de las que tienen más desafíos. En un primer momento vamos a ofrecer un contexto general de la movilidad humana para explicar estos desafíos de los cuales hemos hecho referencia, y también me enfocaré en algunos grupos que experimentan mayor vulnerabilidad, como son las mujeres, los niños y las niñas y las personas con alguna discapacidad. Bueno,
Vamos a comenzar diciendo, reconociendo la dimensión, algunos datos solo para dimensionar las movilidades humanas. Somos una especie en viaje, ¿no? Fíjense que 300 millones de personas son los estimados por la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, lo cual significa que es el 3.7% de la población mundial. 3.7% de la población mundial reside en un país diferente al que nació. No parece una proporción muy alta, ¿no? Si pensamos en cuántos millones de personas somos. Sin embargo, el impacto de las movilidades y de las migraciones es muy potente, es muy alto. Y esos impactos, esas condiciones, esas influencias, esos cambios que generan, pues hace que las movilidades y las migraciones, ahorita hago una referencia porque menciono las dos categorías, estén en las agendas del desarrollo, pero también en las agendas políticas, porque cada vez más, con mayor frecuencia, las movilidades y las migraciones están colocadas como un tema, como una problemática, porque se abordan así como problemática también en las agendas políticas, insisto, de desarrollo, también económico y financiero, porque dependiendo del sector ponen en un sentido o en otro la balanza, si es positivo o negativo, ¿no? Para el sector financiero, por ejemplo, le resulta bastante positivo. En el caso de Latinoamérica, pues tenemos una región con muchos millones, tenemos una región con muy alta movilidad históricamente, pero en la última década se ha movilizado aún más y tenemos unos cambios muy importantes ahí en las migraciones. En México tenemos, hasta el censo del 2020, todavía hace 5 años, un lustro, estábamos pensando que el país es eminentemente de emigración, pero los datos y la realidad nos va dando cuenta de que estamos cambiando de manera muy importante. La referencia más cercana que tenemos, bueno, pues es con Estados Unidos, el principal sistema migratorio en el planeta, este sistema construido por más de un siglo, ¿no? de idas y vueltas, de idas y deportaciones, en fin, todo un sistema migratorio sumamente intenso. Pero estos 11 millones, casi 12 millones en realidad, de personas nacidas en México que se encuentran en Estados Unidos, habrá que sumarles todos sus descendientes, los nacidos en Estados Unidos. Entonces estamos hablando de casi 40 millones de personas asociadas con México por primera, segunda y tercera generación que residen en Estados Unidos. Entonces la influencia cultural, económica y demás que tiene México en Estados Unidos es muy relevante. Tan es así que bueno, hay una reacción por parte de Estados Unidos en ese sentido. Así pues, entonces las migraciones y las movilidades pues son un fenómeno muy amplio que involucra de distintas formas a los territorios. Es un fenómeno muy complejo, supremamente complejo. Cualquier dimensión que se nos ocurra dentro de los aspectos socioeconómicos, ambientales y demás está relacionada con las movilidades. Y coloco este listado para que vayamos teniendo también esta dimensión de que podemos abordar las movilidades desde origen, ¿no? Quienes salen, por qué salen, bajo qué características salen, en el tránsito, y ahí comienzo a abordar y dar referencia de que usamos la categoría de movilidades humanas más que de migraciones, porque si bien la categoría de migraciones nos ayudan a dimensionar, a cuantificar, viene más bien del planteamiento más demográfico, ¿no? Cuantitativo, de registro de las entradas y salidas de la población de los distintos territorios, la noción de movilidad nos da otros elementos mucho más amplios, entre ellos el tránsito, porque la gente no sale de un territorio y se desvanece,
entra a otro territorio, pero además hay grupos de población que el tránsito les lleva incluso años. No todo el mundo se sube a un avión y en la tarde, unas horas después, aterriza en otro lugar. Hay quienes hacen todo un circuito de mucho tiempo, ¿no? O que se quedan en el tránsito teniendo un primer destino y luego ya no, o que fueron y vinieron, o que fueron y vinieron muchas veces, en fin, o que hicieron una migración interna y luego una internacional. Entonces, todas esas movilidades las recupera justo la categoría movilidades. Pero también lo podemos abordar las migraciones y las movilidades desde el punto de vista de la llegada, es decir, del destino, o de ambos, conectando los territorios. En fin, ahí tenemos toda una complejidad de ello. Y hay otro tipo de movilidades un tanto más forzadas, ¿no? Los desplazamientos internos forzados, es una figura que se va reconociendo y que va creciendo en América Latina y en México de manera muy importante. Y también tenemos, en el mismo sentido, la noción de refugio o de asilo. Estas dos, desplazamiento y refugio, por ejemplo, tienen una referencia de riesgo de vida, ¿no? Especialmente el refugio, que es, por ejemplo, una de las figuras de las movilidades que más ha crecido en los últimos años. Esta figura ha crecido mucho más. ¿Qué diferencia tiene con una migración? Las migraciones suelen ser una decisión más planificada, más o menos planificada, decidida. Y en el caso del refugio o del desplazamiento para los territorios internos de las naciones y refugio internacionalmente, tienen que ver con poner a salvo su vida, es decir, no me puedo quedar aquí, tengo que irme, y es como puedo, ¿no? Ya, con lo que tengo, me voy. Entonces sí hay una dimensión un tanto diferente. Y también tenemos la figura de la inmovilidad. Dentro de las movilidades, la inmovilidad. Esta línea de trabajo está creciendo de manera muy importante, especialmente se puso el foco cuando el tiempo de la pandemia, de la emergencia sanitaria, que se cerraron las fronteras internacionales de manera contundente y la gente que estaba en tránsito se quedó varada en las fronteras. Hay mucha gente varada en distintas fronteras en el mundo y ahí es toda una condición muy particular. Entonces tenemos inmovilidad en las movilidades. No pudieron seguir o se retornaron o bien quedaron ahí en la inmovilidad o están esperando trámites migratorios, ¿no? Que hacen solicitudes y entre tanto hay un tiempo, digamos, en el tránsito con inmovilidad. Entonces estas referencias también es importante que las tengamos. Porque tenemos una diversidad de perfiles sociodemográficos, étnicos y de condiciones, de distintas condiciones de las personas en las movilidades. Muy amplias, sumamente amplias y cada vez más. Por ejemplo, estos distintos perfiles pues, nos dan una referencia diversa de las situaciones en que las personas migran. Solemos poner más atención, estudiar mucho más a la migración indocumentada, irregular, pero desde luego que también está la migración documentada, ¿no? La migración calificada, aquellos que tramitan, que es personas que tramitan una visa, sea de trabajo, de estudio, demás, como sea, y sí, se suben a un avión y aterrizan en otro lado, ¿no? Esas movilidades también son sumamente intensas, especialmente desde las ciudades o por algunas disciplinas, por ejemplo, en el caso de la migración calificada, algunos trabajadores no necesariamente calificados, porque también, por ejemplo, están los trabajadores agrícolas temporales, ¿no? Que hay programas y que gestionan sus visas y entonces se movilizan del medio rural en los distintos países, por ejemplo. Bueno, pero cada una de esas situaciones condiciona la manera en las que se moviliza. Si estamos en una condición irregular, pero además vamos en un grupo familiar, pues el tema se vuelve un tanto más complejo, sobre todo si llevamos o van las personas con infancias o con algunas personas en ciertas condiciones, ya la movilidad adquiere otras condiciones o los costos del traslado también, o desde dónde salgo, ¿no? Todo eso va siendo pues una complejidad. Y luego también quiero comenzar a llamar la atención sobre el tema de los territorios. Los territorios, ¿cómo influyen? Hay territorios que están mucho más vinculados, asociados
con las movilidades y otros que menos u otros que se van sumando. Definitivamente México está asociado con las migraciones internacionales y con las movilidades. La gente se desplaza en el territorio muy intensamente en distintas escalas, ¿no? Y hay otros que menos, como veremos algunos ejemplos ahora. Bueno, dentro de ese perfil que estamos diciendo que se ha diversificado, una de las características de los rasgos a partir de los años 90, especialmente las mujeres se sumaron a las migraciones internacionales de manera muy, muy importante, muy destacada. Toda la década de los 90, del 2000, se suman. Por ejemplo, para el caso de México, sin que lleguen a ser mayoría, pero están muy cerca de la mitad, las mujeres se suman, sobre todo en algunos territorios con tradición migratoria. Ahí entonces, fíjense qué implicaciones tiene que las mujeres se hayan ido, hayan migrado. Se empieza a cortar, conjuntamente con otros factores que iremos comentando, pero se empieza a cortar la circulación y la migración temporal, porque entonces los hijos de estas parejas o de estas mujeres en particular, pues ya nacen en Estados Unidos. Entonces, y antes no, por eso tenemos esa cantidad de millones con origen en México, pero que están en Estados Unidos. Si ellas no hubiesen migrado, el tema sería otro. Bueno, actualmente se estima que hay 6 millones de personas mexicanas indocumentadas en Estados Unidos. Y el resto, la otra mitad, está documentada. Entonces ya también la condición migratoria cambió. Esto tiene implicaciones en su acceso a la salud, en la toma de decisiones, en la participación política, económica y demás. Tiene implicaciones también importantes. Bueno, así pues tenemos un contexto de que las migraciones y las movilidades, pues también por los cambios sociales, económicos y sanitarios, porque hoy, como decía hace un momento, el factor sanitario se ha sumado como un elemento de restricción también para el acceso a la entrada a algunas naciones, ¿no? Y bueno, tenemos también, se suele organizar, voy a llamar la atención sobre esto ahora, es muy importante la dirección en la cual observamos, ponemos la atención en las movilidades, en qué dirección va. Se suele organizar en el plano internacional en sur y norte, sur global, norte global, en esa referencia. Pero ¿quiénes serían las personas, el perfil de las personas que va de sur a norte? Pues principalmente son trabajadores, trabajadoras, ¿no? En su gran mayoría son. Ellos significan la mayoría, el 40%, poco más del 40% del total de migrantes. ¿Quiénes van de norte a sur? ¿Qué perfil va de norte a sur? Bueno, pues acá suelen ser más empresarios y suelen ser más personas pensionadas del norte y están ocupando territorios privilegiados en términos de patrimonio cultural, pero también natural, ¿no? Suelen irse a lugares donde tienen estas condiciones y es un flujo, estos son el 5%, es un flujo muy, muy interesante que poco se ha estudiado y que tiene que ver pues con temas, como decía, económicos. México y Panamá en América Latina son las naciones que más pensionados, sobre todo de Canadá y de Estados Unidos, tienen. Y luego, ¿cómo se moviliza de sur a sur? ¿Quiénes van ahí? Porque este es uno de cada 3 migrantes se mueven entre países del mismo nivel de desarrollo o del mismo nivel de renta. Esto solemos estudiarlo mucho menos, casi siempre estudiamos de sur a norte. Y de norte a norte, ¿quiénes se desplazan? Pues se desplazan más empresarios y estudiantes entre países desarrollados. Y ahí es donde las mujeres alcanzan la mayoría, son el 56% de este flujo migratorio. Entonces es muy importante siempre tener muy presente la dirección del flujo, porque nos va a marcar un tanto más las condiciones, bueno, el perfil, pero las condiciones de migración también. Bueno, y ahora llamó la atención sobre el estudio del espacio, que tenemos que tener muy presente en distintas escalas, desde luego, ¿no? Y el espacio como recurso para la movilidad, porque intrínsecamente las movilidades son por un desplazamiento en el territorio o en el espacio, si no, no son. O sea, para poder ser migrante hay que desplazarse, espacio.
pero solemos no poner mucha atención a poner referente, a identificar cómo están los espacios, cómo sean los espacios, los territorios, las rutas, cómo esas rutas y esos territorios se han acondicionado para la movilidad o limitan la movilidad, porque también en distintas escalas, porque también la limitan. Las fronteras sin duda limitan esta condición, para eso ponen todo construcciones, ¿no? Seguridades, todo esto para limitar el acceso. Pero hay mucho más, por ejemplo, los paisajes empiezan a cambiar, también las fronteras tienen unas características, algunos territorios, insisto, están más adecuados para la movilidad por su equipamiento, pero también por la posibilidad de su transporte, en fin, por la diversidad de la comunicación y demás. Entonces, pensemos, quiero dejarla acá en la mesa, la propuesta de pensar en la circulación, ¿no? Pensar la movilidad siempre como el espacio que ayuda a la circulación, que tanto lo hace o que tanto lo limita, o sea, cuál es el sentido de ello, lo favorece. Y esto, insisto, en distintas escalas. Bueno, para el caso de América Latina, sobre todo, pues tenemos una región que presenta una diversidad de condiciones muy, muy importantes, y en los últimos años, sobre todo, presenta una referencia de salida. No siempre en toda la historia América Latina ha sido territorio de salida o de expulsión. Hubo una gran época en la que más bien era de llegar, sobre todo de europeos, que vinieron a hacer las Américas, no me estoy refiriendo solo al tiempo de la conquista, sino finales del siglo XIX, más donde llegan y se instalan por acá. No siempre ha sido así. También las migraciones y los territorios cambian en un sentido o en otro. Por ejemplo, Venezuela, el caso venezolano, pasa de ser atractor de población hace unos 20 años a ser una salida de población impresionantemente, ¿no? En muy pocos años salen más de 5 millones de personas, muy pocos años. Lo mismo pasa, como por ejemplo, con Haití, que tiene un éxodo, ¿no? Gota a gota que va saliendo. Y por ejemplo, países como Chile, que se mantenía pues, más o menos constante, y mucha salida y mucha llegada, pero de pronto se convierte en un lugar de destino muy, muy llamativo. Y que hoy, por ejemplo, me parece que el fin de semana o el fin de semana pasado tomó protestas un nuevo presidente con una posición antimigratoria pues muy, muy clara, ¿no? muy derechista, y ya llamado la atención sobre que va a expulsar a todos, ¿no? Todos los migrantes que están ahí. Y traigo a cuento esta referencia porque también el sentido de las políticas migratorias, de las posibilidades de acoger, de ampliar las posibilidades de derechos, en fin, todo esto puede cambiar de una administración a otra. Venía Chile, por ejemplo, de ser más abierto a aceptar las migraciones y después ha cambiado esta referencia. Entonces, América Latina tiene pues, condiciones muy, muy diversas, muy intensas en las movilidades. Voy a pasar estas imágenes para que vayamos viendo algunas fotografías y ubicando pues algunos sentidos justamente del caminar en distintos territorios y con distintos grupos, y como decíamos, se camina diferente. Me voy a detener un poco más en esta imagen que tiene que ver con el tapón de Darién. Entonces, este tapón de Darién, que está en la frontera entre Colombia y Panamá, y que a años muy recientes se ha convertido en un cruce, no era un cruce de migrantes, pero las condiciones restrictivas de la migración y el volumen de migrantes de sur a norte empezaron a cruzar por esta selva que lleva muchos decesos, como pasa en el Mediterráneo, pero también como pasa en el desierto, en toda la zona desértica entre México y Estados Unidos. ¿Cómo puede alguien en condiciones difíciles, físicas, transitar
esta selva. ¿Cómo puede una persona pequeña, ¿no? Transitar esto? O llevar un cuerpo a cuestas, otro cuerpo. Vayamos dimensionando esto y todo lo que genera también las movilidades, porque estas rutas, esto que vemos aquí, esta fila de personas, pues también está muy cargada de tráfico de personas, está muy cargada de economía, y esa selva ahora tiene esos caminos y tiene un montón de oferta de servicios. Dependiendo los recursos que tengas, puedes subirte a una cuatrimoto o una lancha o alquilar o rentar distintos transportes o guías o alimentos o descanso o lo que sea. También habrá que pensar en todo ello. ¿Quiénes pueden acceder a todo esto? Pero ¿por qué pueden acceder también? ¿O por qué se migra? ¿Por qué se fueron? En fin, nos empieza a llamar la atención sobre esto. Y cuando digo esto último, quiero también insistir en que si bien hay derecho a migrar, tendríamos que tener también derecho a no migrar. Y entonces, es decir, las personas en movilidad ya salen vulneradas desde origen. Se van vulnerando en el camino, unas más, otras menos, pero ya salen de su origen con una vulneración, especialmente en desarrollo, en condiciones de acceso a una mejor vida o acceso a servicios, en fin, educación, en fin. Bueno, los grupos de migrantes en tránsito que se identifican con mayor desventaja, primero hablemos de que las mujeres, ya decíamos, tienen una representación del 48, del 49% del total de migrantes en el mundo. En América Latina es del 49%, para México es del 47%, y eso nos llama a pensar, a tener muy presente que no podemos hablar como los migrantes en un bloque, ¿no? En un único bloque, para empezar, por género, pero luego por lo que hemos estado diciendo, tampoco por los distintos grupos de población. Actualmente, como hemos dicho también, hay muchas infancias, adolescencias, juventudes en tránsito, solos o acompañados, pero también, y esa es una línea de trabajo que estamos recién también iniciando, son las abuelas de la migración. Hay adultos y adultas mayores, especialmente las mujeres, que están migrando por cuidados. Entonces las familias que ya están instaladas en Estados Unidos están llevando a las abuelas a que vayan a colaborar, o como no pueden venir por la dificultad de viajar, de salir del país, porque hay un tema de documentación, es más fácil tramitar que vaya la abuela a visitar, a conocer a sus nietos, que no los conoce, o a sus hijos, hijas que hace muchos años no los ven. Y entonces también tenemos una migración por otras razones diferentes de otro grupo de población que van a los cuidados. Y los adultos mayores, aunque no quieran ir muchos de ellos, los están trasladando porque ya no hay quien los cuide acá. Entonces miren cómo hay distintas condiciones de necesidades, ¿no? Y de razones para migrar, incluyendo también a los adultos mayores, a los y las adultas mayores. Bueno, las mujeres, a diferencia de los hombres, especialmente las mujeres más jóvenes, los cuerpos más jóvenes, pues tienen en el tránsito algunas vulnerabilidades más amplias, ¿no? Para empezar, la violencia sexual, que no es que a los varones no la padezcan, sí, pero de ninguna manera en la misma proporción. Entonces ellas padecen una vulneración más particular, y es muy triste el reconocimiento de que en el costo de la migración para las mujeres, y esto está muy ampliamente documentado, se ponga el referente de la violación, ¿no? Se tiene casi asumido, es terrible, se tiene asumido que en algún momento del trayecto van a ser asaltadas sexualmente, ¿no? Entonces tenemos estas condiciones. Muchas más niñas que niños, por ejemplo, no tienen suficiente información. Si alguna autoridad se acerca o los intercepta, además, las mujeres suelen tener, por ejemplo, mucha menos información porque la familia armó el traslado, lo decidieron los varones de la familia, y no ellas, básicamente no lo decidieron, tienen mucha menos información. Entonces ahí es también de llamar la atención sobre cómo se está decidiendo en las familias sobre el traslado, especialmente
de las mujeres. Y bueno, como decíamos, tenemos niños y niñas adolescentes en tránsito, que en su gran mayoría es por reunificación familiar, pero ¿qué riesgos tienen estos niños y niñas? Se dice no acompañados, porque no van acompañados en su mayoría porque van reunificación familiar, pero no siempre es que vayan solos, solo que ahí hay un tema pues, de reclutamiento que los polleros hacen, los traficantes de personas, y entonces hay algunas estrategias, vaya, para que también parezca que van solos del todo, ¿no? Pero bueno, y tenemos distintas figuras ahí, los niños binacionales, y en fin, se va haciendo un tanto más complejo, y he mencionado también el caso de las personas adultas mayores. Pensemos pues entonces a partir de lo que hemos estado hablando sobre los cuerpos, fíjense cómo la migración, especialmente en estas condiciones que estamos hablando mucho más en referencia con migraciones irregulares, insisto, hay migraciones regulares, como los trabajadores agrícolas temporales, que son los que más he trabajado, pues, claro que sus cuerpos también padecen, y hay un tema también de afectación a sus cuerpos, a sus emociones, justamente en el trabajo, y van de manera regular. En un avión llevan visa y todo lo demás, y sin embargo también padecen de todo ello o vulneración a sus derechos como trabajadores y como personas. También me estoy haciendo más referencia a la migración irregular, pero eso no exime que la otra tenga esa condición. Bueno, ¿qué pasa en el camino? ¿Qué pasa en las estaciones migratorias? ¿Qué pasa al querer subirse no solo al tren, sino al correr, ¿no? Muchas de las personas que han cruzado la frontera por el desierto, además tienen afectaciones en su cuerpo, porque se han caído, se han lastimado, tienen un trauma, tienen una situación muy complicada. Las familias que se quedaron en origen, que están a la espera, no saben si sí llegó o no, dejan de tener comunicación un tiempo o siempre, y no saben qué pasó. Hay todo un tema de emociones en medio que pasa con las migraciones, no solo en el cuerpo, sino también emocionalmente, y en la economía de las familias también. Deberíamos decir esto, porque hay toda una tendencia de empobrecimiento de hogares, que para pagar el pollero, ¿no? Que cuesta mucho, están vendiendo pues, sus pertenencias, sus terrenos y demás, para poder pagar, apostándole a que venga una remesa, digamos, más frecuente además, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos en el caso de la accesibilidad universal? Que el concepto de accesibilidad permite analizar las condiciones con las que las personas pueden utilizar espacios, servicios y recursos. Para el caso, por ejemplo, de la salud, en México es un derecho para los migrantes que se les atienda aún en cualquier condición de estatus migratorio, es decir, cualquier persona debe ser atendida en el sector salud, y sin embargo no ocurre esto. Pasa también el caso en la educación, por ejemplo. Hemos tenido referencia especialmente de los niños y niñas que van a insertarse en el sector educativo por deportación de su papá o de su mamá, y que viene todo el grupo familiar, y no tienen todos sus documentos de momento por las condiciones en las que se emigró, y las escuelas suelen no aceptarlas cuando es un derecho, ¿no? Un derecho a la educación, y sin embargo se les limita. Está en la ley esto, pero no siempre baja, y también las capacidades, sobre todo en el orden municipal, las capacidades institucionales o la información en los espacios, en las oficinas, no baja, digamos, o no nos enteramos mucho, y ahí ya se atoran los derechos, ¿no? Aunque esté jurídicamente ya ¿verdad? Bueno, entonces hablar de la necesidad de poner más atención, de desarrollar capacidades institucionales para empezar, pero también sociales, pero también ser más consciente de las condiciones de todas las personas, incluyendo el tema de la convivencia, ¿no? En lo cultural, de la interculturalidad, porque
tenemos que irnos acercando también a contextos de convivencia con distintas referencias y formas de relacionarnos. En México, empecé diciendo que principalmente nos ubicamos como un país de migración, pero estamos siendo un país de destino ya. Hay que acostumbrarnos a otras formas de hablar, que a veces no lo estamos, a otros cuerpos, ¿no? A otras formas de comer y demás. Tenemos que transitar hacia ello, y porque también tenemos, no solo por el caso de los inmigrantes, sino de migrantes de retorno, sea forzado o por decisión, porque haya terminado su proyecto educativo. Por ejemplo, en el ámbito educativo está incrementándose de manera importante la inscripción, la postulación a las licenciaturas en México de jóvenes que vienen desde Estados Unidos, porque tiene que ver con un costo muy elevado en Estados Unidos poder acceder a la universidad, y muchas de las universidades en México públicas están teniendo un registro, ¿no?, de inscripción de jóvenes que vienen de Estados Unidos, especialmente en el área de salud, en odontología, especialmente médicas, en el área de salud. Entonces, nos tenemos que ir adaptando también a esto, ¿no? Otros países en Latinoamérica han transitado por ello, estar conviviendo, y por ejemplo el profesorado, pues no estamos capacitados para estar también desarrollando estas clases, digamos, o nuestras sesiones, ¿no? Bueno, imagínense en tránsito las personas con alguna discapacidad, cómo hacer las rutas, cómo recorrer, o porque ya tenían una situación de discapacidad desde origen, o bien porque en el camino se afectó su cuerpo o sus emociones, porque suele ocurrir muchísimo. ¿Qué está pasando? El tema sobre todo de la salud mental nadie está atendiendo a los migrantes en esa dimensión. Por ejemplo, en el caso de los deportados, ya no hablamos de personas en tránsito hacia Estados Unidos, de los deportados, el choque emocional que significa todo lo que apostaron, ¿no?, por estar en Estados Unidos y demás, que en un momento los capture el ICE y los devuelvan, y estar de nuevo en un lugar, todo quedó allá, vinieron sin nada, en fin, esto es muy difícil, y las personas están padeciendo esto y no estamos poniendo atención a ello, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, las propias comunidades, ¿no? Cómo están recibiendo, cómo estamos recibiendo o no a los migrantes, sean de otras nacionalidades o sean de nuestra propia nacionalidad. Y bueno, aquí quiero hacer referencia a estos datos, ya para ir cerrando. Pese a que no hay información estadística, déjenme ver una encuesta. Bueno, voy a leer lo siguiente. Pese a que no hay información estadística al respecto, se sabe que las personas con discapacidad enfrentan una vulnerabilidad particular en contextos de migración y desplazamiento forzado, donde suele verse afectadas de manera desproporcionada. Dentro de este grupo destacan como aún más expuestos los adultos mayores, así como las mujeres y las niñas con discapacidad en situación de movilidad. Además, los propios procesos migratorios pueden provocar nuevas discapacidades o intensificar las ya existentes. Por ejemplo, mutilaciones de extremidades o lesiones medulares en el intento de ascender o descender del tren o de algún vehículo en movimiento, volcaduras y choques. Es muy frecuente que haya volcaduras en las huidas, muy frecuente. Víctimas de algún acto de violencia incluso, los cuales también padecen. En una encuesta realizada por la Organización Internacional para las Migraciones, que son estos datos que aquí tengo, en 2024, en las ciudades con personas migrantes con discapacidad, Tijuana registró el 30% con alguna discapacidad de entre sus personas migrantes. En Ciudad Juárez el 26%, en Tapachula el 25% y en Ciudad de México el 19%. Se encontró que de un total de 400 personas encontradas, 50% eran hombres y 50% eran mujeres. Las discapacidades identificadas, ya sea de forma individual o combinada, se relacionan principalmente con la visión, el 5%, seguidas de dificultades para caminar, recordar y escuchar. Asimismo, el perfil sociodemográfico muestra
que sus principales necesidades en contextos migratorios se centran en la generación de ingresos, asistencia médica, acceso a alimentación, alojamiento, asistencia legal, obtención de documentos y seguridad, evidenciando que se trata de necesidades básicas vinculadas al acceso de derechos fundamentales. Y cuando tenemos otros idiomas, también hay que tener presente que la comunicación se vuelve un tanto más complicada. Quiero cerrar con esta referencia que no se va a alcanzar a ver, pero es un artículo, un artículo de divulgación científica que en la revista Movilidades Humanas, que estamos por retomar, esta autora, Verónica Paredes, del Colegio de la Frontera Sur, nos compartió, publicó, postuló su artículo, y entonces da cuenta de la historia de esta mujer que la ilustradora refiere y retrata, digamos, ilustra en esta imagen que vemos. Esta mujer es una mujer indígena guatemalteca. Ella vive en la frontera entre Guatemala y México y debe llevar a su hijo, que tiene una discapacidad y que ya ha crecido, es una edad mayor, y ella cruza la frontera para ir a atenderse en un hospital de Tapachula. Y va así, camina por los distintos senderos rurales, sube cerros con su hijo a cuestas para ir a atenderse, para ir al médico con su hijo, ¿no? Entonces, ahí tenemos en la historia de esta mujer estas referencias de movilidad, no solo en tránsito. He querido llamar la atención sobre las distintas movilidades y las distintas condiciones y los distintos grupos. Y para mujeres como ella, que está en una movilidad transfronteriza, el ir a atender y buscar atención médica para su hijo, pues resulta sumamente complicado, ¿no? No lo tiene en Guatemala, lo tiene acá, pero además ella tiene que resolverlo. Ella tiene que resolverlo. Su familia no colabora, ella tiene que resolverlo. Y ahí también se hace valer pues el tema de cuidados, desde luego, en este caso en un contexto transfronterizo y con una discapacidad en el caso de su hija, ¿no? Bueno, tenía la historia, pero me queda acá volteadita, es la historia de Juana. Bueno, cierro diciendo lo siguiente: respecto a lo ya expuesto, cabe resaltar, los migrantes no son vulnerables intrínsecamente. La carencia de accesibilidad y violaciones a sus derechos humanos son el resultado de dinámicas estructurales que reproducen la desigualdad. ¿Cómo garantizar que cada migrante pueda acceder a una protección adecuada de sus derechos, incluido el derecho a los distintos territorios de los distintos servicios? Está el Pacto Mundial para las Migraciones, que asignaron muchos países, pero que no es vinculante. Es decir, que al final de cuentas cada nación pues se reserva su derecho soberano de emitir sus leyes migratorias, que suelen ser en su mayoría pues más restrictivas. Cada vez México también lo hace, ¿no? Tenemos un tapón en la frontera sur, lo hace, y hay una vigilancia muy intensa en la frontera sur. Se ha disminuido el tránsito de personas, pero se ha disminuido porque hay un tapón en la frontera sur para atender pues las demandas desde Estados Unidos de disminuir el tránsito, ¿no? Para llegar a Norteamérica. La atención digna establece criterios para orientar la acción institucional y garantizar el respeto a todos los derechos humanos. Yo insistiría en la necesidad de poner atención en la generación de capacidades institucionales, ¿no? Amplias de las sociedades, desde luego, en distintos sentidos, en la educativa, en la de salud, en todos los sentidos, porque estamos rebasados. En el tema de las migraciones, las instituciones están rebasadas, no pueden atender todas las diversas situaciones que hay. Entonces, en ese sentido, el llamado es a reconocernos que somos un país, somos distintos territorios con intensidades migratorias y de movilidad amplias. Por ejemplo, en el caso del Estado de México llama la atención que el plan de desarrollo no reconozca al Estado de México, no se reconozca como de alta migración. Y tenemos migraciones de todos sentidos, de tránsito hacia Estados Unidos, hacia Canadá, intrametropolitanas, ¿no? Para hablar
hablar de movilidades intrametropolitanas con todas las dificultades que eso implica cotidianamente para millones de personas. También cómo transitan las ciudades, ¿no? O la metrópoli, cómo se transita, para hablar de otro tipo de movilidades. En fin, entonces llamar la atención sobre la línea de trabajo de las movilidades y en este caso pues de la accesibilidad, que tenemos que ampliar en derechos, pero también en el físico, ¿no? También, y en las capacidades también de aceptación o de nuevas relaciones entre las personas. Muchas gracias. Agradecemos su presentación, doctora. Le voy a cambiar el micrófono para poder escuchar a los asistentes. Abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Les pediría por favor que levantaran su mano para pasarles el micrófono. ¿Preguntas? ¿Ya? Ok. Gracias, Rosa. Sí, antes que nada, gracias por su elocuencia en la plática que nos hace el favor de compartir. Ahora, la pregunta es esta. He escuchado a muchas personas decir o vivir, por ejemplo, mexicanos que queremos llegar a Canadá, es más fácil pedir una visa norteamericana que una canadiense. Sin embargo, si accedemos a la norteamericana, es más fácil gestionar la canadiense. Eso en el hemisferio norte. En el hemisferio sur tenemos mucha gente sudamericana que tiene más facilidad de gestionar una visa norteamericana que una visa mexicana. Y para acceder a la mexicana es más fácil tener la norteamericana para poder tener la mexicana. Y es un fenómeno muy curioso. ¿Obedece a algún tipo de situación migrante o de esta naturaleza con estas estadísticas que nos muestran? Sí, habla de la selectividad de los migrantes, pues no solo por nacionalidad, ¿no? En algunos países pues abren las puertas a unas nacionalidades. Por ejemplo, ante la situación de conflicto entre Rusia y Ucrania, pues abrieron muchas fronteras y salvoconductos, salieron muchos ucranianos muy rápidamente, aterrizaron en Tijuana, pasaron a Estados Unidos así, muy rápidamente. Sí hay una preferencia, ¿no?, por algunas nacionalidades. Habla de las políticas migratorias que cada nación va teniendo, o que cada bloque va teniendo, porque Europa pues no canta mal las rancheras y suele limitar muchísimo a algunos migrantes, ¿no?, especialmente pues los que quieren entrar desde África o desde Asia. Para eso, por ejemplo, la misma lógica que Estados Unidos tiene a México, este bloque, ¿no?, bloqueo desde la frontera sur, pues tiene a Turquía para bloquear la entrada a Europa desde más Asia o África, por ejemplo. Y sí, México también tiene para algunas nacionalidades una solicitud de visa y para otras no. Por ejemplo, el número de personas extranjeras mayoritarias en México son estadounidenses, ¿no? No se les pide visa, pueden venir y salir cuando quieran, pero ellos a nosotros sí nos piden. Entonces ahí no tenemos claramente una posición diferencial, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de tanto de Estados Unidos como de Canadá, en el caso de trabajadores agrícolas, que estoy trabajando el PETAC y las visas H2A, como demandan trabajo agrícola, pues entonces ahí les resuelven, les generan, hay un reclutamiento de trabajadores agrícolas en todo el país impresionante, impresionante. O sea, se están llevando a los trabajadores agrícolas de todos lados. De acuerdo a lo que yo he encontrado y otros estudios de distintos colegas han encontrado, básicamente la reserva de trabajo agrícola, la última reserva de trabajo agrícola en Norteamérica está en México. Y van a trabajar, a producir los campos, sostienen el sector agroindustrial
de Norteamérica, de los trabajadores agrícolas. Entonces ahí pues son prioridad, ¿no? Porque son trabajadores esenciales, como se empezó a llamar en la pandemia, ¿no? Así como el personal de salud, así en el caso de los trabajadores agrícolas para producir los alimentos en el campo. Entonces ahí pues no se ponen tan requisitosos, los ocupan, pues ahí sí les generan las visas, ¿no? Entonces es muy selectivo en función, desde luego, de sus intereses, pero también lo hace México, o sea, los distintos países hacen esto, ¿no? En el caso, ahora que decíamos hace un momento, en el caso de Chile, pues no tienen esta posición con respecto a los españoles, pero sí con respecto a los venezolanos, ¿no? O con respecto a los colombianos. Entonces, pues es, al final de cuentas, discriminaciones y lecturas, posicionamientos, pues sí, pues nacionalistas, pero también discriminatorios en un sentido o en otro, ¿no? Gracias. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, yo, bueno, allá, y yo también tengo una pregunta. Entonces paso. No te muevas, te acerco el micrófono. Sí, bueno, yo tengo una pregunta con el tema de lo que es la interculturalidad en la cuestión migratoria, ya que pues este tema no solamente se da por desplazamiento de un país a otro, sino dentro del mismo territorio mexicano, como podemos observar, desde las comunidades originarias indígenas que se desplazan a lugares con un poquito más de recursos económicos y de trabajo, ¿no? Entonces, yo como pregunta tengo, ¿cómo se interpreta desde la política pública las barreras lingüísticas, culturales en la exclusión para pues, estos desplazamientos de migraciones en los espacios accesibles? Es muy importante que hablemos de las migraciones internas, de las movilidades internas, porque también hubo un momento en el que casi todos los migratorios volvíamos a ver hacia las migraciones internacionales y como decíamos, en nuestros territorios, todo el país y en las distintas regiones está desplazándose la gente de manera muy, muy importante. Y volvemos, el mismo planteamiento a otra escala, aplica, ¿no? Desde luego, sigue aplicando. Claro está aquí con la diferencia de que no tenemos una ley, digamos, que no nos limita el desplazamiento en el territorio nacional, ¿no? No está ese tema de la frontera internacional, vaya, o de un permiso o una visa, pero pues así como vemos campamentos o asentamientos, ¿no? de personas en tránsito, pues también hay de nuestras propias comunidades, de diversas comunidades, estacionados en distintos lugares sin posibilidades de acceso a vivienda o de acceso. El tema de la vivienda, por ejemplo, para los migrantes, en el contexto de las migraciones, es un problemón muy, muy, muy amplio, ¿no? No solo por los costos, sino porque no existe en muchos lugares, no existe el tema de vivienda. Por ejemplo, hablando con algunos migrantes que se desplazan, decían, bueno, pero ¿por qué no van más a Durango? ¿Por qué no van a lugares donde pueden encontrar incluso trabajo? ¿No? ¿Por qué tienen que estar en las ciudades? Pues porque tampoco hay vivienda ni hay los servicios, ¿no? Hay un tema ahí. Y eso me lleva también a la referencia de los propios albergues. Fíjense, la ocupación también en los albergues. Nos encontramos en Tijuana y en Mexicali, que lo estaban ocupando, por ejemplo. La mayoría de las personas que estaban ocupando los albergues eran desplazadas nacionales. Gente de Guerrero y Michoacán estaban ocupando los albergues, que solían ocupar más migrantes hondureños o centroamericanos. Estaban justo por eso, por las condiciones y ese desplazamiento interno por factores de violencia comunitaria, ¿no? Por lo menos aquí en el Estado de México, pues sobre todo el Valle de México, tiene recepción de desplazados de manera muy, muy importante, que tampoco lo hablamos mucho, que viene del sur del Estado de México, pero también de Guerrero y de esta zona de Tierra Caliente, por ejemplo, ¿no? ¿Me vuelves a decir lo último que preguntaste, por favor? Disculpe. Me distraje. Me refería a cómo afecta a las barreras lingüísticas y culturales. Sí, desde luego.
bueno, las afecta por nuestro propio posicionamiento ante ello, ¿no? No tendría que, como afectarlo. Es decir, no que vamos hablando diferente o que se va alterando, digamos, o no lo entiendo muy bien. Sí, bueno, lo que pasa es que normalmente he observado que en cuestiones como de cultura y también por cuestiones de accesibilidad en lo que es las barreras lingüísticas y comunicación, pues lo que es la información a veces es un poquito más complicado el poder acceder a ellos cuando tu cultura y tu lenguaje es uno diferente al que... Por ejemplo, con los haitianos, ¿no? Por ejemplo, con la población haitiana o con poblaciones de pueblos originarios. Ajá. Pues sí, sin embargo lo han tenido que sortear y lo han sorteado, imagínense las dificultades, ¿no? O sea, no solo cambiar de territorio, no tener suficiente información, no tener dinero, sino además no comprender. O sea, no comprender lo que está puesto ahí, pues porque tenemos una diversidad lingüística amplia, interna. Bueno, pero sucede todo el tiempo, incluso en los propios territorios, ¿no? De cada municipio. Por ejemplo, si una persona Mazahua quiere ir a poner una denuncia además ahí a algún área gubernamental municipal o estatal como sea y no hay intérpretes, pues ahí mismo no necesita ni siquiera ser migrante, ¿no? Esta afectación, digamos, esta carencia de habilidades y de capacidades institucionales, pues se hace valer incluso ahí mismo, cuanto más si en Zapoteco va a Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Desde luego estaría mucho más afectado. Gracias por... Ahí. Gracias por su exposición. Pues justo me gustaría preguntarle en torno a esta selectividad que mencionaba. O sea, históricamente los flujos migratorios del norte global pues siempre han sido prioritarios para cualquier país del mundo, incluso en México. Se ha visualizado muchísimo la existencia de la población afrodescendiente, incluso de minorías asiáticas. Incluso hemos negado nuestra historia, nuestra conexión con África a partir de la llegada de esclavos por el puerto de Acapulco. Sí. Y hoy se repite la historia, ¿no? Seguimos priorizando los flujos migratorios del norte global, incluso demandamos políticas públicas migratorias a Estados Unidos en torno a nuestros migrantes. Sin embargo, como menciona, el tapón del sur es súper grave y bueno, hemos visto incluso cuestiones graves como el tema de San Fernando en Tamaulipas, etc. Y hay una sistemática discriminación hacia las poblaciones afrodescendientes y centroamericanas en México. Y me gustaría preguntarle como su opinión respecto a las políticas en temas migratorios en la frontera sur y sobre todo si no estamos abandonando la cooperación para el desarrollo, si estamos pensando solamente en términos de seguridad y controlar los flujos migratorios, y si no, el Estado mexicano tiene responsabilidad en la cooperación del desarrollo en Centroamérica, en particular por todos los conflictos que hay y la explotación forzada, incluso en el tema del Darién, es súper importante y en la agenda de la OCDE está presente el tema de Centroamérica y México ha tenido una postura muy frágil o muy endeble en torno a la cooperación del desarrollo hacia el sur. Incluso hace años la MEXID invertía presupuesto en el cono sur, pero en Centroamérica no había ninguna inversión para el desarrollo. Sí, totalmente. Hay un planteamiento que María Emilia Tillú, migrantóloga chilena, trabaja de manera muy interesante y justo pone el acento desde el punto de vista de las violencias. Justo dice, hacemos una distinción entre el migrante y el extranjero, ¿no? Y al migrante, pues claramente lo caracterizamos como el que es poseído de muchos elementos, incluso pues, se le ve desde un punto de vista racista, además, mientras que al extranjero, ¿no? Se le trata diferente. Hace un planteamiento muy interesante desde Chile, pero que aplica pues, en muchos lugares y en este caso. Pues México ha sido como muy tibio históricamente en torno de las migraciones, ¿no? Como que más de un siglo que llevamos migrando hacia Estados Unidos, como decía García y Griego, la política migratoria es no tener política, ¿no?
que lo resuelvan las familias, ¿no? Y así lo han hecho, así lo hicieron, que cada quien se resuelva, ¿no? Ahí hay una irresponsabilidad estatal, sin duda, ¿no? Por aquello que decíamos hace un rato también debe haber derecho a no migrar, también, así como hay derecho a migrar, derecho a no migrar. Y con relación a, ha mirado mucho más al norte, claramente, ha gestionado, ha desarrollado políticas, ha aceptado estrategias, propuestas y demás para vincularse, ¿no? Con Estados Unidos y Canadá, especialmente con Estados Unidos. Pero no le ha echado las mismas ganitas para vincularse con el sur, y podría armarse, creo yo, una región económica, cultural y además mucho más interesante y cercana, me parece, con Centroamérica, que no digo que mejor que con Estados Unidos por el tamaño de economía que es Estados Unidos y por los 40 millones de mexicoamericanos que tenemos allá, ¿no? Que es supremamente importante ese mercado en muchos sentidos. Pero no obstante, este programa de Sembrando Vida y demás, creo que dice, hay que, ¿cómo dice?, atender las causas de origen, alguna cosa así, ¿no? Bueno, si bien hay también referencias, sobre todo en Honduras, en El Salvador, ¿no?, en Guatemala, porque les viene bien para algunos, la proporción es menor, no es a nivel, digamos, de región, que pudiera estarse dando una respuesta, ¿no? México creo que lo puede hacer más. México puede hacer más por Centroamérica. Lamentablemente, sobre todo para la parte norte de Centroamérica, estoy evitando decir Triángulo Norte porque no quiero decirlo de esa manera. La parte norte de Centroamérica, pues también ha quedado de lado con respecto de sus vecinos centroamericanos, ¿no? Como Costa Rica, que también se abre un poco, y Panamá no se diga. Entonces eso nos ha dejado un tanto más vueltos, ¿no? Ha sido un territorio que no históricamente ha salido tanta migración, sino justamente el modelo neoliberal, el desarraigo, ¿no?, en muchos sentidos familiares incluso, pero también los factores ambientales y la vulnerabilidad de los territorios, cuando vienen los huracanes y demás que golpean a los territorios y no se pueden resolver como otros territorios con otras condiciones y capacidades podrían resolver, ha venido minando las condiciones. Si a eso le sumamos pues el tema creciente de violencia comunitaria, como sucede en muchos territorios de México también, pues hay un abandono, ¿vale? Hay un abandono y poca solidaridad también para el desarrollo, en realidad, que nos convendría a todos, ¿no? O sea, atender las migraciones desde el punto de vista más regional y no que cada quien, ¿no?, lo resuelva, y menos desde un punto de vista de seguridad, ¿no?, como se hace de seguridad nacional, y que queda instalado pues especialmente desde el 2001 con Estados Unidos y el tema del 11 de septiembre, ¿no?, que cambia, le da un giro a la manera en la que se recrudeció, porque también ya venía siendo bastante controlada la frontera y demás, ¿no? Pero ahí sí se lanza todo un posicionamiento sobre seguridad nacional, ¿no? Y la migración entra en un tema que hay que tratarlo desde la seguridad nacional. ¿Alguien más? Gracias, maestra. Doctora, felicidades por su presentación. A mí me gustaría comentarle que en 2019 tuve la oportunidad de estar en Tijuana, en el Colegio de la Frontera Norte. Casualmente ese mismo año hubo una serie de caravanas migrantes enormes que incluso fueron a puerta abierta en ese tiempo por el presidente en turno. Pero en esa experiencia que tuve en Tijuana, nosotros nos preguntábamos, pareciera, o más bien reflexionábamos, pareciera que todo este tema migrante a veces se entiende solo desde la amplitud, es decir, desde las alturas, desde la discusión de datos macroeconómicos, y nos falta mucho la comprensión en pie, desde el suelo. Y aquí reflexionábamos en qué estaba pasando a nivel municipal con todas esas ciudades que son ciudades del paso migrante, que hay rutas bien identificadas, pero que no hay programas especiales de atención a todas estas familias que caminan y que requieren
quieren muchas cosas en ese paso y que incluso a su paso dejan también evidencia de que estuvieron ahí. Y esto termina siendo hasta un tema de salud pública. A mí me gustaría preguntarle, por los estudios que usted tiene en el tema, si es que esto no se ha reflexionado a este nivel municipal. Pienso en la FENAM, pienso en la CONAM. Y si es que no ha habido algún plan, porque creo que no se puede atender a nivel individual, es decir, Toluca tendría que pensarse a lo mejor desde una estrategia municipal, pero mucho más articulada a nivel regional, como lo acaba usted de decir. ¿No hay algún programa sobre ello? ¿No hay alguna estrategia que se haya hecho desde esta perspectiva? Tienes toda la razón. Hay que mirarlo en las distintas escalas, regionalmente, pero también en las distintas escalas. Se suele ver especialmente a la migración internacional en el orden federal. Incluso los estados, las entidades, más aún los municipios, como este tema no nos toca, ¿no? Hasta que, si fuera un problema ya como no de rebase, como por ejemplo en propio Mexicali o en algún otro municipio, Matamoros, en fin, fronterizos en los que los alcaldes empiezan a decir, esto no, o sea, ya no puedo tenerlos más, o alguna alcaldía de la Ciudad de México, ¿no? Que los desplazan, les dicen, hay que sacarnos de aquí porque no sé qué, ya se instalaron, en fin. Pero no, o sea, como un problema, ¿no? Pero no de prevención, no de que se enrute, no de que se atienda, básicamente no. Las organizaciones de la sociedad civil han hecho mucho más, y dentro de ellas las iglesias también tienen distintas acciones en todo el sistema, por ejemplo, de albergues, que está mucho más asociado con organizaciones asociadas con las religiones, distintas religiones. Hay todo un sistema de albergues que, bueno, no resuelven el problema, pero la verdad que son espacios de descanso, a veces de curarse, a veces de comunicarse, en fin, algo, ¿no? De alivio, digamos. Pero gubernamentalmente muy poco se ha hecho. No se avanza, por ejemplo, en leyes de cada entidad federativa para atender el tema migratorio. Ya les decía hace un rato, el Estado de México no tiene en su plan de desarrollo contemplado las migraciones. Se quiso avanzar una ley sobre migrantes y no avanza, ¿no? O sea, como que no se reconoce, no se quiere mirar, y tenemos una situación importante ahí, casi todas las entidades, en unas más que en otras, ¿no? Querétaro ha avanzado, Puebla ha avanzado, por ejemplo, en temas de ayudas, en la articulación de ayudas para atender a las personas en movilidad. Puebla ha avanzado, pero desde los albergues más bien, que gestionan ante las alcaldías y demás para atender, ¿no? Medianamente, pero desde los gobiernos básicamente no. También hay algunos proyectos de investigación que dan cuenta, algunas iniciativas desde la salud, por ejemplo, estando en el comité de PRONACES, hay un trabajo muy interesante de doctora de la Universidad de Nuevo León, que tiene un tema en salud, por ejemplo, hizo una investigación de PRONAI, ¿cómo se llamaba? El expediente migrante en salud, ¿no? Entonces, hacía todo un acercamiento con comunidades migrantes. Por ejemplo, Nuevo León está haciendo un punto de llegada muy impresionante. Y entonces registraban en términos de salud las condiciones de los migrantes. Abrió un expediente, ¿no? Por eso se llamaba así, expediente migrante en salud. Pero son como iniciativas así muy poco articuladas, poco vinculadas para la dimensión que es la situación de... Mucho más se ha trabajado con deportados. Ahí hay más programas y demás, más que con migrantes extranjeros. Doctor, es un poco contradictorio, siendo una de las líneas prioritarias de CECITI, el tema de migración, ¿no? Sí, como otras líneas que deberían de ser más impulsadas. Sí, pero pienso, por ejemplo, que la academia lo ha reflexionado mucho. El Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de la Frontera Sur tienen este tema muy fuerte, incluso muchos grupos de investigación de la zona centro del país. Pero entonces está faltando una articulación, investigación, gobierno, ámbito gubernamental. Y están faltando justo las investigaciones con incidencia, ¿no? También nos está faltando. Sí, claro.
carencia o una debilidad que tenemos en el sector académico, ¿no? Gracias. Y más incidencias. Yo voy a tomar la palabra porque me parece que ya es lo último. Doctora Norma, entre el público hay varios estudiantes de Administración y Promoción de la Urbana. Y en el marco precisamente de la urbana y con relación a lo que usted presentó de la accesibilidad universal y este entorno que ofrecen las condiciones, ¿qué recomendación le haría a los estudiantes ante las proyecciones del incremento de población migrante? ¿Y qué es lo que ellos tendrían que reflexionar para generar un entorno que pueda salvaguardar los derechos de la población migrante? Bueno, está muy complicada la pregunta. Tendríamos que reconocer primero, ¿no? Que tenemos estas ciudades o estos territorios con muy alta intensidad en distintas movilidades. Por ejemplo, el caso del tren, ¿no? Y del urbano está generando toda una dinámica muy particular de movilidad. Evidentemente, para eso es, ¿no? Pero no tenemos claridad todavía, no tenemos conocimiento de quiénes están desplazando más, quiénes son los usuarios y cómo está impactando la ruta o la propia dinámica de las localidades que conectan, ¿no? Por ejemplo, ahí tendríamos que tener para ir gestionando también en un orden intrametropolitano, desde luego, con los gobiernos, pues qué implicaciones tiene ello, qué implicaciones tiene también para el suelo, ¿no? Para toda la ruta o la región, porque seguramente pues empezaremos a ver costos más elevados de suelo, ¿no? Por lo mismo, por el mismo tránsito. Es decir, yo pensaría, eso me sirve como ejemplo, pero también los vínculos que tenemos en términos con otras regiones, ¿no? Por ejemplo, es poco reconocido algunos otros nodos de movilidad muy intensos que no se resuelven, por ejemplo el caso de Ixtlahuaca, ¿no? Ixtlahuaca es un nodo de movilidad muy intenso que lo pasamos de largo, no solo comercial, sino que reparte a la población, reparte entre comillas, de todo el norte del estado, ¿no? Se le pone más atención, por ejemplo, a Tlacomulco que al propio Ixtlahuaca, cuando es en realidad Ixtlahuaca, desde donde sale, está muy limitado en términos de... Todo esto se mueve básicamente con taxis colectivos, en fin, ¿no? Está complicado para las personas que se movilizan. En fin, es decir, reconocer, yo creo, lo primero, reconocer las migraciones y las movilidades como parte de la dinámica económica, social, cultural y demás de estos territorios, porque lo solemos pasar de largo, no ponemos atención a las movilidades y a la diversidad de perfiles que están en ellos, ¿no? La diversidad de personas que usan o que ocupan, digamos, los territorios. En el caso de la universidad, por ejemplo, para hablar de las movilidades, pues esta figura que pienso empezar a trabajar más de foráneos, o sea, ¿no? Este término que antes no usábamos. ¿Qué quiere decir esto en términos culturales también, ¿no? Son yo también sería foráneo, personas que vienen de otros territorios, pero ¿por qué se les nombra así en términos culturales? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo la pasan ellos, no? ¿Qué tiempo? Tenemos estudiantes que salen en la madrugada de sus hogares para llegar a la clase de las 7, por ejemplo, ¿no? En fin, y no ponemos mucha atención a estas dificultades de los costos de transporte, en fin, todo ello también tendríamos que tenerlo presente. Otra vez, reconocer la condición de alta movilidad que tenemos y de diversas situaciones en ello, para gestionar, ¿no? Para proponer proyectos en ese sentido. A lo mejor las rutas no son las mejores, en fin. Gracias, doctora. Pues procedemos a la entrega de su reconocimiento. Damos lectura. La Universidad Autónoma del Estado de México y la Facultad de Arquitectura y Diseño otorgan la presente constancia a la doctora Norma Baca Tavira por su participación como ponente en la conferencia titulada Accesibilidad Universal y Grupos Migrantes durante la jornada de accesibilidad
de la especialidad en accesibilidad universal en la arquitectura y la ciudad, que se llevó a cabo en el Auditorio Vicente Miñola Quesada de la Facultad de Arquitectura y Diseño el 20 de marzo de 2026. Patria, Ciencia y Trabajo, firma la doctora en diseño Esca Elena Solano Meneses, coordinadora de la especialidad. Un fuerte abrazo.